Alabado sea Jesucristo. Bienvenidos, queridos niños, a esta transmisión especial que origina la Rectoría del Perpetuo Socorro y a nuestro Padre Carlos. Soy Angélica. Soy Patricia. Les damos un fraternal saludo a todos los que nos siguen a través de este canal. Gracias por estar ahí con sus oraciones. Antes de dar inicio, nos pondremos en oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas que me aparte de ti, Del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hola queridos niños, sean bienvenidos a nuestro encuentro de catequesis. ¿Ustedes saben que Jesús es la persona por la que nos reunimos cada semana? ¿Y creen que Él está cada vez que nos encontramos? Ahora juntos lo descubriremos. Cuando estás en casa, ¿cómo notan si tu mamá o quien guía la casa está o no? Cuando tu mamá está en casa, las cosas se hacen de cierta manera. Tanto tú como tus hermanos se comportan de la forma que ella les ha enseñado. Probablemente, cuando está presente, hay más respeto y apoyo entre hermanos. O si se ocasiona algún problema, se disculpan entre sí. Es más probable que si ella se encuentra en casa, obedezca lo que les ha enseñado su mamá y la convivencia entre hermanos sea más cordial. De esta manera, podríamos decir que la forma en que ustedes se comportan, nuestra mamá sí está presente en medio de nuestra familia. Algo así ocurre en un grupo cuando Jesús está presente. Si se encuentra en medio de él, también se nota. Hoy aprenderemos cómo podemos descubrir su presencia. Cuando varias personas se reúnen para conocerlo, hablar de él y escuchar sus enseñanzas, él está presente en medio de ellos. Así lo prometió a sus apóstoles cuando dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esta promesa fue hecha por Jesús para los discípulos de estos tiempos y de todos los tiempos. Nosotros nos reunimos cada semana en nombre de Jesús. Entonces, las palabras que acabamos de escuchar también se cumplen en nuestro grupo de catequesis. Podemos descubrir la presencia de Jesús entre nosotros de muchas maneras. Tal vez lo sentimos en algún momento mientras hacíamos oración o cuando al escuchar sus palabras, su mensaje llegó al corazón. Tal vez mientras escuchabas algún canto y sentiste una emoción especial. Hay otros signos que nos descubren su presencia de una forma muy clara. Cuando somos amables con unos, con otros, cuando ayudamos en alguna dificultad, cuando nos tratamos con cariño, cuando nos demostramos que nos queremos, cuando decimos palabras de ánimo y recordamos juntos que Jesús nos ama. Por el contrario, en los grupos que hay divisiones, rechazos, envidias, chismes y actitudes egoístas, no hay lugar para Jesús, pues Él no convive con estas cosas. Todos los que formamos la iglesia estamos invitados a mostrar con nuestras actitudes que Jesús está presente. Así lo hacía la primera comunidad cristiana. ¿Lo recuerdan? Viviendo unidos y tratándose unos a otros como hermanos. Por eso,
Si nosotros queremos caminar como discípulos de Jesús, debemos de escuchar las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica. Así podremos tratarnos unos a otros como hermanos y mostraremos que Él está presente en nuestra comunidad. Eso es lo que distingue a una comunidad de seguidores de Jesús, pero también puedes vivirlo aún cuando estés en la catequesis o en la parroquia. Cada vez que en tu familia o con tus amigos practiques las actitudes que Jesús nos enseña, Él estará presente. Tú puedes llevarlo a muchos lugares y formar nuevas comunidades de amigos de Jesús. ¡Ánimo! Puedes hacerlo. Nos encontramos con Jesús en la Sagrada Escritura. Jesús levantó los ojos y dijo: hoy quiero quedarme contigo. La semana anterior aprendimos que podemos encontrarnos con Jesús en nuestros hermanos de comunidad, pero ¿será la única forma de encontrarnos con Él? ¿Conoces alguna otra forma? Hoy descubriremos una muy importante. ¿Sabían ustedes que también hay una carta muy importante en la que Jesús nos cuenta muchas cosas sobre Él? ¿Y dónde está? En la Sagrada Escritura. Jesús también quiere decirnos muchas cosas y lo hace a través de ella. Nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús físicamente, pero podemos conocerlo a través de lo que nos narra la Sagrada Escritura, en especial los Evangelios. En los relatos que nos narran de su vida, podemos conocer muchas cosas sobre Jesús. Por ejemplo, cómo fue la relación con sus amigos, de qué hablaba con las personas, qué enseñaba a todos los que escuchaban. Con cada uno de esos pasajes podemos conocer la vivencia que Jesús tuvo con muchas personas. Podemos imaginar cómo fueron sus textos que escribieron los apóstoles por medio de las palabras que Jesús pronunciaba. En cada pasaje se vuelve viva, nos habla. Por medio de ellas podemos escuchar sus palabras, todo eso que Él desea comunicarnos. Por los Evangelios conocemos lo que Jesús piensa, siente, lo que le agrada, lo que ama. En otras palabras, conocemos qué hay en su corazón, porque el corazón de Jesús es siempre el mismo. Cuando leemos y escuchamos algunos de los relatos del Evangelio, Jesús sale a nuestro encuentro y podemos escuchar que nos habla por nuestro nombre. ¿Cómo es esto? Tal como le ocurrió a un hombre llamado Zaqueo. ¿Han oído hablar de Zaqueo? Zaqueo era un hombre que en el tiempo de Jesús se dedicaba a cobrar impuestos. Un día se enteró de que Jesús pasaría por el pueblo donde él vivía y sintió muchas ganas de conocerlo. Había escuchado sobre sus milagros y sus enseñanzas y quería conocerlo. Sin embargo, cuando se dirigió al lugar por donde estaba pasando Jesús, la cantidad de gente que lo rodeaba le impedía verlo, porque era muy bajito de estatura. Entonces, se le ocurrió subirse a un árbol para poder verlo desde ahí. ¿Y qué creen? Sí funcionó. Pero no solo eso, sino que se llevó una gran sorpresa. Jesús se acercó a él y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy quiero quedarme contigo. Zaqueo no lo podía creer. Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento en su casa. ¿Qué les parece esta historia? ¿Cómo creen que se sintió Zaqueo cuando Jesús fue a encontrarse con él? ¿Qué sería al escuchar que Jesús le habla por su nombre?
¿Cómo te sentirías tú si Jesús se acercara de esa manera y te llamara por tu nombre? Pues esto que vivió Zaqueo se parece a lo que tú puedes vivir con Jesús al leer la Sagrada Escritura. En cada relato de su vida puedes encontrarte con él, así como le ocurrió a este hombre. Jesús se dará cuenta de sus deseos de conocerlo y cómo lo hizo con él. Te llamará por tu nombre y te dirá: Ethan, Valeria, Luis, José. ¿A quién de ustedes le gustaría tener esta experiencia? Pues ya saben lo que tienen que hacer. Cada vez que lean algún pasaje de la vida de Jesús, pongan mucha atención a sus palabras. Díganle que desean encontrarse con él como Zaqueo. Seguramente Jesús les hablará. Entonces ustedes podrán encontrar y escucharlo en su corazón. A Jesús le encantaba hablarnos, pero espera que nosotros le escuchemos con mucha atención. Tú ya sabes leer, ¿no es cierto? ¿Qué esperas entonces para escuchar lo que Jesús quiere decirte? A leer los evangelios. ¿Qué te parece esta gran noticia? ¿Qué sientes de saber que puedes encontrarte con Jesús en la Sagrada Eucaristía? ¿Y tú quieres encontrarte con Él y escucharle? ¿Qué te gustaría decirle en este momento a Jesús? Nos encontramos con Jesús en la Eucaristía. ¿Conocen una celebración muy importante en la que nos encontramos con Jesús? Hoy hablaremos sobre ella. ¿A ustedes les gustan las celebraciones? ¿Les gusta que haya reuniones en su familia? ¿Acostumbran en casa a hacer reuniones para convivir? ¿Cómo se sienten cuando los invitados aceptan la invitación y asisten a su festejo? Son momentos en los que disfrutamos estar juntos y poder platicar, reír, comer, jugar, celebrar, pues lo importante es estar juntos y encontrarnos todos con un mismo fin. En la iglesia también tenemos una gran celebración en la que nos reunimos como familia. Es una celebración a la que Jesús nos invita y en la que nos reúne a toda la comunidad y nos invita a participar en ella con gran entusiasmo. Y esta celebración a la que me refiero se llama Eucaristía. Hemos aprendido que Jesús siempre está con sus amigos, porque Él goza encontrarse con los que ama. Lo mostraba desde que vivía con sus discípulos. ¿Recuerdan? Disfrutaban y se mantenían unidos. Jesús ama estar en comunidad. Por eso, los que creemos en Jesús, seguimos el ejemplo de nuestro Maestro y aprendemos a ser sus amigos y convivir como hermanos. Esto es formar comunidad. Esta característica identifica a los discípulos de Jesús. Ustedes saben que hay muchas maneras en que podemos reunirnos, pero ahora, para los cristianos, la más importante es la celebración de la Eucaristía. Es lo que conocemos como misa. En la Eucaristía es la gran fiesta de los cristianos. Es donde Jesús está verdaderamente presente y está dispuesto a encontrarse con nosotros. Durante siglos, la Eucaristía ha sido la celebración más importante para los seguidores de Jesús. Inicia aquella noche en que Jesús celebró la última Pascua con sus amigos. Justo antes de morir, esa noche, sabiendo que ya no estaría con los apóstoles, eligió en qué forma recordarán su muerte en la cruz.
Eligió el pan y el vino como signos para recordar su entrega y quedarse con sus discípulos. Y lo hizo de la siguiente manera. En la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, hágalo en memoria mía. ¿Recuerda en dónde escuchamos estas palabras cada semana? ¿Sabían ustedes que nos recuerdan las palabras que Jesús pronunció en la última cena con sus discípulos? Y después de muchos años, los cristianos seguimos recordando ese momento y celebrando lo que Jesús les mandó. Y esas palabras se pronuncian durante la consagración en la misa. Desde aquella noche, Jesús está presente en cada celebración con la certeza de que Él está vivo y presente en cada celebración. Entre los primeros cristianos, esta celebración era conocida como la fracción del pan, con la imagen de Jesús tomando el pan en sus manos y diciendo las palabras de bendición en la última cena, quedando grabada en la memoria y en el corazón de los apóstoles. La práctica de esta celebración continúa año tras año y siglo tras siglo en la iglesia hasta llegar a nuestros días. Y es el lugar de encuentro más importante, porque Jesús está ahí realmente presente y Él es quien nos reúne. Así que cuando tengamos el deseo de encontrarnos con Él, sepamos que en la Eucaristía lo encontraremos. Una vez que ustedes hagan su primera comunión, podrán recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en el pan y el vino. Y Jesús estará dentro de ustedes y permanecerá en su corazón todo el tiempo. Él espera ese momento, pues ama que el corazón de cada niño lo reciba. Nos encontramos con Jesús en la oración. Señor, enséñanos a orar. Una de las experiencias que más disfrutamos es pasar tiempo con los amigos. Y si decimos que Jesús es nuestro amigo, ¿creen que también podemos pasar tiempo con Él? Hoy lo descubriremos. ¿Cómo se sienten al conversar con un compañero? ¿Se conocen un poco más? ¿Crees que es necesario platicar así con las personas para poderla conocer mejor? ¿Te gusta conocer nuevos amigos? ¿Crees que platicando pueden llegar a ser amigos? Para conocer a una persona es necesario dialogar y convivir muchas veces con ella. Años atrás, los amigos se conocían platicando, es decir, de persona a persona. Actualmente eso ha ido cambiando, pues ahora muchos se conocen por las redes sociales y ya no se encuentran cara a cara. Sin embargo, verdaderos amigos son aquellos que comparten su tiempo juntos. Para ser amigos se requiere un tiempo largo de encuentros para conocernos, compartir anécdotas, hablar de lo que sentimos, de lo que nos agrada y entristece, de lo que nos gustaría y no nos gusta, así como comer y divertirnos juntos, son verdaderos encuentros de amistad que deseamos perduren para siempre.
A los amigos les gusta pasar tiempo juntos. Para ser amigos hay que relacionarse por un largo periodo. Pero para ser amigo de Jesús, también necesitamos compartir muchos momentos con Él. Para platicarle, para contarle qué nos ocurre, qué nos interesa y para escuchar también lo que Él quiere decirnos y cómo podemos hacerlo a través de la oración. Cuando Jesús vivía en Galilea, se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Era la manera en que se mantenía en comunicación con su Padre. En esos momentos le contaba lo que estaba viviendo. Compartía con su Padre las experiencias importantes que tenía y pedía su ayuda y consejo para la misión que le había encomendado. Pero también eran momentos en los que ambos se decían uno al otro lo mucho que se amaban. Jesús no podía ver a su Padre físicamente, pero ambos se mantenían unidos por medio de la oración. En estos momentos hablan de corazón a corazón. Al ver los apóstoles que esto era tan importante para Jesús, sintieron deseos de vivir la misma experiencia. Un día, mientras Jesús estaba orando, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Ahora nosotros no podemos ver a Jesús físicamente, pero por medio de la oración podemos estar en comunicación con Él. Es la manera en la que podemos hablarle, conocerlo y escucharlo. Jesús platicaba constantemente con sus apóstoles. En esas charlas les compartía sus sentimientos y enseñaba, y ellos le hacían preguntas y le expresaban lo que sentían. Esa misma experiencia la podemos tener ahora a través de la oración, porque Jesús sabe comunicarse con nuestro corazón. Cuando oramos, podemos platicar con Jesús como Él lo hacía con sus amigos. Al orar, Jesús habla con nosotros y podemos escuchar cuando estamos atentos, tal vez. ¿Se preguntan? ¿Jesús habla? Así lo hace. Así como en un diálogo se necesita que una persona hable y otra escuche, así también pasa en la oración. Cuando nosotros hablamos, Él nos escucha y llega el turno en que Jesús también desea hablar y pide que lo escuchemos. ¿Verdad que cuando alguien nos escucha nos sentimos muy bien? Pues Jesús siempre escucha con atención cuando tú necesitas hablar con Él. Todo lo que tú quieras decirle es importante para Él. Alguien puede pensar: ¿de qué podemos hablar con Jesús? Puedes hablarle de lo que te pasa en el día a día, de lo que haces con tus amigos, de lo que te causa alegría o tristeza, de lo que sientes en algún momento, en algún problema en tu familia o de alguna necesidad que tengas. Y también a Jesús le da mucho gusto si le dices lo que sientes por Él. Y sabe lo que es mejor para ti. Que Jesús te dirá una y otra vez lo importante que eres para Él y lo feliz que le haces ser tu amigo. Te pregunto yo, ¿quieres escucharlo? Una mujer conocida como Santa Teresa de Ávila decía que orar es estar muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Se refería a Jesús. Ella lo sabía porque llegó a ser una gran amiga de Jesús. Esta santa nos enseña que para orar necesitamos buscar momentos a solas con Jesús.
¿Cómo? Haciendo espacios de silencio. Esto es, momentos en los que no tengamos distracciones con ruidos, aparatos electrónicos, música, tu Xbox, etcétera, ¿verdad? Necesitas silencio para poder escuchar a Jesús. Pues, ¿cómo podemos hablar con alguien si otras cosas nos estarían interrumpiendo? Jesús quiere que ustedes y Él sean mejores amigos. Si hacen oración constantemente, esto puede pasar. ¿Se imaginan? ¿Tener a Jesús como mejor amigo? ¡Qué gran regalo! Además de orar de manera personal, lo podemos hacer en comunidad, tal como lo hacemos al inicio de cada encuentro de catequesis, cuando asistimos a la misa, cuando oramos con nuestros padres, compartiendo la alegría de sentirnos escuchados por Jesús. El escuchar nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras necesidades y las comparte con nosotros. Así lo hacían las primeras comunidades cristianas. Ellos, como nosotros, pedían por sus necesidades personales y comunitarias y descubren que orar juntos les hacía mucho bien, pues sentían que el Espíritu Santo les infundía su fuerza, se sentían como una gran familia. Su ejemplo nos enseña que orar en comunidad nos une más a Jesús y nos ayuda a sentirnos hermanos. Nos encontramos con Jesús en los pobres y necesitados. ¿Alguien de ustedes se ha encontrado con alguien pidiendo limosna o comida en la calle? ¿Ustedes y su familia han ayudado de alguna manera? Estas personas son muy importantes para los que creemos en Jesús. Escuchemos con atención la historia de una niña llamada Agnes. Nació el año de 1910 en Macedonia, ubicada al sureste de Europa. Era la hija menor de una familia de buena posición económica. Asistía a un colegio de religiosas. Escribía poesías, tocaba la mandolina. Sus padres eran buenos cristianos. Su madre, una mujer muy generosa con los más necesitados. Todos los días, cuando los llevaban al colegio en un carro antiguo con cortinas en las ventanas, Agnes tuvo curiosidad y abrió una de las cortinas. Lo que vio en ese momento se quedó grabado en su memoria y corazón. Pudo ver a lo largo de la calle a unos mendigos pidiendo limosna, que reflejaban en su cara hambre, miseria y mucho dolor, quedando tan impresionada que no pudo sacarlo de su cabeza. Cuenta en sus memorias que sintió ver al mismo Jesús en el rostro de esas personas pidiendo ayuda. De hecho, como y la generosidad que su madre mostraba con los más necesitados, le fueron formando un corazón compasivo y generoso, que a la edad de 12 años decidió entregar su vida a Dios como misionera. Al llegar a ser adulta, dedicó su vida a ayudar a los pobres y necesitados en la ciudad de Calcuta, en India. Su vida y generosidad la llevó a convertirse en una gran santa, que hoy la conocemos como la Madre Teresa de Calcuta. ¿Habían escuchado hablar de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Sabían que fue una niña rica y después dejó todo por ayudar a los pobres? Al grado que dedicó su vida para servirles, por el gran amor que tenía por Jesús. Teresa escuchaba la voz de Jesús que le decía: llévame con los más pobres. Por eso dedicó su vida para servir a los más pobres de los pobres. Y decía:
quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos. Pues fíjense que para Jesús, los más pobres y necesitados fueron y siguen siendo los más importantes. Por ellos dedicó su misión de manera especial. Recorría pueblos enseñando y sanando a los más pobres y necesitados. En su misión, él mismo proclamó: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado y me han ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia. Jesús mostraba compasión constantemente por los que sufren. Cuando se acercaban a pedir ayuda por alguna necesidad, se mostraba compasivo y hacía algo para aliviar su dolor. Se identificó con ellos al grado de decir: al llegar al final de los tiempos, los que ayuden a los más necesitados escucharán de él estas palabras: vengan a mí, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era un extraño y me hospedaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y fueron a verme. Entonces los que obraron bien responderán: Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? Y él les responderá: les aseguro que cuando hicieron con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. ¿Les gustaría que Jesús les dijera esas palabras? Les pregunto, ¿qué acciones podrían hacer tú para ayudar a la gente que lo necesita? Las palabras que Jesús nos enseña, que Él está presente en la gente más pobre y necesitada. Y todo lo que hagamos por ellos, lo hacemos al mismo Jesús. Por lo tanto, los pobres y necesitados deben ser importantes para los que somos amigos de Jesús. Así que a partir de hoy, cuando veamos a un pobre, un enfermo, un emigrante, una persona con hambre, tratemos de ver en esas personas al mismo Jesús, que nos dice: si haces algo por ellos, lo haces por mí. Sin embargo, hoy en día, la violencia e inseguridad que vivimos, muchos han dejado de ayudar a los demás por temor. Pero seguramente cerca de ustedes vive o hay alguna persona en esta situación, y cuando estés más cerca de alguno de ellos, te preguntes: ¿qué puedo hacer yo por él? ¿Cómo puedo amar a Jesús en este hermano? Estuvimos muy contentos por compartir con ustedes la vida de Jesús. Les recordamos la tarea. Miren, la tarea va a ser la siguiente. Necesitan ver la misa a través del canal, hacer un pequeño resumen de la misma. Y como una nueva pequeña tarea, va a ser memorizar la oración que el día de hoy vimos, que se llama Alma de Cristo. Y también les pedimos un pequeño resumen de todos los temas que hoy vimos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.